Facebook Live, ya está ahorita al aire el programa y yo ahorita se lo comparto. Si hay alguna persona que desee participar, yo le leería la pregunta por aquí en el Zoom. Está muteado, doctor Oscar. Digo, perfecto. Ok, muy bien. Ay, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, le voy a dar una breve presentación de su semblanza curricular. Es muy grande, yo la verdad Sí, encantada eh, pero es demasiado. Sí. tenerlo con nosotros. A lo mejor daría puntos así muy, a lo mejor tema de grados. Y si usted nos pudiera hablar un poquito más de usted para que también nuestra audiencia lo conozca, la verdad es que estaría muchísimo mejor. Ok, Doctor. sí, claro que sí. Ay, Claro que sí. muchísimas gracias. Sí, sí, ya me dará la palabra y, en fin, yo platico un poquito de qué hago, etcétera, ¿no? Sí. Claro que sí. Y ahorita le envío la liga de Facebook Live para si la quiere compartir, estaríamos igual muy, muy agradecidos. Sí, por favor. Ok. ¿Caficón? ¿Sí? Ok. Empresario. Sí, si estoy viendo mi celular abajo, doctor, no es que no le esté poniendo atención, nada más que lo estoy compartiendo en redes sociales, por ejemplo, los grupos de Facebook, para que tengamos un poquito más de audiencia. Sí, pero créame, no es una falta de respeto, al No, no, contrario, no, yo por le favor. Adelante. No, no la muchísimas, interrumpo. claro que sí, muchas gracias. Estoy terminando. Sí le llegó la liga, ¿verdad? Digo, este link de Facebook. Ah, Sí, ya la compartí. muchísimas gracias. Muy bien, empezamos en un minutito. ¿Sí, sí está listo? ¿Sí? Ay, muchísimas gracias. Sin problema. Poco a poco se van incorporando nuestra audiencia. Más o menos empiezan a conectarse más, como 5 o 10 más o menos. Ok. Y en Facebook ya tenemos por ahí algunos conectados. Bueno, listo. Vamos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Elizabeth Leiva y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Contexto Empresarial de Caficón. Hoy estamos de manteles largos, tenemos un gran invitado, van a ver que es garantía, la verdad es un gran investigador, es el doctor Oscar Cruz Barney, es la verdad un honor para nosotros, doctor, el que nos acompañe este día en su programa de Contexto Empresarial. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Encantado. Oye, gracias, doctor. Bueno, el día de hoy hablaremos de lo que es el comercio exterior de México, su régimen jurídico, sus retos y la visión a futuro ante las elecciones en México y Estados Unidos. Y les hablaré un poquito del doctor Oscar. La verdad es que su currículum, su semblanza es muy grande. Yo voy a dar a lo mejor lo que son sus grados y ya el doctor nos habla más acerca de él. Es importante que conozcan toda la trayectoria que él tiene y bueno, que sepan también que todos los puntos que ahorita nos va a compartir, toda esa experiencia,
esa información que nos va a compartir el día de hoy es eh, de calidad, es la mejor, muy profesional. Y van a ver que va a ser un gran programa. Los invitamos, por favor, a que participen. El doctor Oscar pues nos va a apoyar con resolver las dudas. Y bueno, pues muy contentos. El doctor Oscar Cruz Barney es expresidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, presidente del Comité Nacional Mexicano de la Unión Internacional de Advocates, árbitro internacional, panelista del Mecanismo de Solución de Controversias de Telecan, árbitro de la Cámara Internacional de Comercio de París. Mm, bueno, aquí tenemos muchísimos más eh, cargos que usted tiene, maestro, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Híjoles, la verdad es que tenemos una gran personalidad aquí. No sé si nos pudiera hablar un poquito más de usted, doctor Oscar, por favor. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, Elizabeth, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar esta tarde con ustedes para platicar un poquito sobre pues, el régimen del comercio exterior de México, cómo estamos colocados en el contexto internacional y pues lo que se avecina con las elecciones aquí y en los Estados Unidos. Y bueno, como ya adelantó Elizabeth, su abogado, eh, doctor en Derecho, tengo mi despacho que me dedico a cuestiones de comercio internacional, arbitraje comercial, litigio civil, mercantil, amparo también, litigio familiar. Eh, y derecho vitivinícola, ¿no? Como nueva rama del derecho en este país. Y además, colaboro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como investigador. Ahí dirijo la revista Derecho Privado y pues, trabajo pues temas de historia del derecho, pero también de comercio internacional, arbitraje comercial, abogacía, por mi paso pues por la presidencia del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Y he tenido oportunidad de participar en los procesos de negociación de los tratados de libre comercio firmados por México, menos el de los últimos, por mi involucramiento, pues, mi pertenencia al denominado Cuarto de Junto para las negociaciones comerciales internacionales del sector privado, que ya lo comentaremos si tenemos oportunidad, pues es un grupo asesor del sector privado al Estado mexicano para sus procesos de negociación. Entonces, pues es un gusto estar aquí, Elizabeth, y a tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor para nosotros. La verdad, estamos muy contentos. Gran trayectoria profesional. Digo, el tema, la verdad, de investigación es algo que la verdad se reconoce mucho. No hay muchos investigadores en México. Bueno, en esas áreas, pues, mucho menos. Y bueno, vamos si nos permite explotar sus conocimientos y por ahí algunas duditas que también surjan, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, es un tema complicado. A lo mejor no muchos de nosotros lo conocemos. Nuestra audiencia es más contadores, abogados, administradores, tenemos estudiantes también, empresarios, tenemos invitados de varias cámaras de comercio y bueno, este tema, le comento, no es a lo mejor muy bien dominado por muchos profesionales, pero ahorita usted es el caso. Y quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál es la situación de México en el comercio mundial el día de hoy? Pues mire, México ocupaba los primeros 12 lugares de las economías a nivel mundial, mismo nivel como exportador e importador en el contexto de la Organización Mundial de Comercio. Y México es un país que está profundamente integrado a la economía internacional. ¿Sí? Tenemos una red de tratados comerciales internacionales y de procesos de integración económica con nuestros socios comerciales que nos colocan en una posición, hay que decirlo, de privilegio en el contexto pues, del comercio internacional. No solamente somos socios del GATT desde 1986 y bueno, posteriormente de la Organización Mundial de Comercio, sino que pues iniciamos la aventura de la negociación de tratados comerciales bilaterales, multilaterales en algún caso, a partir de 1993, ¿no? Primero con Chile y después con los Estados Unidos, se incorpora Canadá, y luego vendrá una larga serie de tratados comerciales y de tratados de inversión y de protección recíproca de las inversiones que colocan a México pues en un estatus muy interesante en términos de integración económica. Vamos a firmar además un tratado de libre comercio con la Unión Europea
que hoy día hay una nueva versión, digamos, ya lista para ser aprobada, una versión corregida y aumentada del tratado original que se firma hacia el año 2000 y que estamos esperando pues que el Parlamento Europeo y en su caso el Senado mexicano discutan y aprueben los mismos. Si bien el ambiente político local pues no pareciera augurar una aprobación rápida de la nueva versión del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pero que ciertamente es conveniente y es necesaria. Y México es uno plantea pues o presenta una economía ciertamente abierta, abierta a la competencia nacional e internacional, una economía que ha tenido que irse ajustando a las llamadas reformas del libre comercio, ¿no? Reformas a las cuales se les quiere dar con las recientes iniciativas presentadas, pues marcha atrás en algunos casos, ¿no? Parte de las reformas del libre comercio tienen que ver con una mejora a los esquemas de propiedad intelectual o de protección a la propiedad intelectual, la creación de la Comisión Federal de Competencia Económica, los procesos y el instituto pues, de transparencia, que hay que tener muy claro, la transparencia no, o la transparencia pues, de la información gubernamental, económica pues, y del sector productivo no es un invento de carácter político, sino que proviene justamente de los procesos de integración económica. A mí me interesa saber cómo y con qué y quiénes intervienen en los procesos productivos del socio comercial al cual estoy comprando insumos y con el cual estoy alimentando a mi población, o la estoy curando con medicinas, etcétera. La transparencia forma parte precisamente esencial de la liberación económica y pues quiero saber si no me están envenenando, si efectivamente me están vendiendo lo que dicen que están vendiendo, ¿no? Y en esa reforma de libre comercio, pues incluirá también el régimen de inversión extranjera, que habrá de liberalizarse las inversiones extranjeras, romperse algunos mitos pues tradicionales sobre la presencia de la inversión extranjera en México. Eh, eh, a- y en realidad es muy interesante. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte tiene un impacto mucho más importante, pues, o trascendente en materia de inversiones extranjeras que de liberalización comercial. O sea, ya habíamos alcanzado un grado de liberalización comercial muy importante con la adhesión de México al GATT, de manera que la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que va a hacer es terminar de redondear, digamos, ese proceso de liberalización y además abrir la puerta a la inversión extranjera, ¿no? Una inversión productiva, no golondrina, sino una inversión en hierros, pues, en piedra, ¿no? Que generase empleos, que generase el consumo de insumos nacionales. Y es algo interesante que podemos comentarlo. ¿Cómo se diseña un esquema en donde al inversionista extranjero no se le exigirá un porcentaje de integración nacional, no se le exigirá contratar mano de obra mexicana, no se le va a exigir casi nada, pero el truco estará justamente en que si se quiere recibir la preferencia arancelaria en las exportaciones de Estados Unidos y Canadá, hay que cumplir con la denominada regla de origen. Y esta sí que exige contar con insumos nacionales, con mano de obra regional, etcétera. Es decir, se logra pues armar un entramado de liberalización comercial, liberalización de la inversión y certeza pues en las operaciones comerciales que permitirá pues el éxito que fue en su momento el Tratado de Libre Comercio América del Norte, ¿no? Donde, y que coloca a México pues hoy día como uno, insisto, uno de los países con el mayor grado, el más alto nivel de integración económica. Y eso le ha dado al Foro Mexicano pues una experiencia que tienen pocos países, ¿no? Solemos escuchar pláticas de arbitraje y de solución de controversias que vienen a darnos pues de Europa o de Estados Unidos. Les puedo decir que hay una experiencia acumulada en México, pues equivalente pues a la que se puede tener allá, precisamente por la utilización, el uso de mecanismos diversos de solución de controversias en los tratados comerciales internacionales de los que México es parte y de los que México además es usuario distinguido, por llamarlo de alguna manera, básicamente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, México, pues, es un país absolutamente integrado, es un país abierto a la inversión extranjera, es un país que
pues esa apertura comercial ha chocado de alguna manera con la visión que tiene el gobierno actual respecto de la economía mexicana y de las relaciones de México hacia el exterior. Por eso la trascendencia de las próximas elecciones, es decir, hacia dónde vamos a encaminar la economía mexicana en términos de sus relaciones con el exterior, o si vamos a volver un poco a esquemas previos a la liberalización comercial, porque tienen sus ventajas, pero también tienen múltiples desventajas. Sí, claro que sí, doctor. Creo que es muy importante conocer todos estos temas, tanto como profesionales que participamos dentro de las empresas, que somos asesores externos, para los mismos empresarios, para pues todos los ciudadanos. Es muy importante conocer estos temas, saber hacia dónde va nuestro país, el tema de comercio, todo lo que firma nuestro país para, en temas comerciales, la economía, las finanzas, cómo van, muy, muy importante para la toma de decisiones y esperemos que aquí tengamos algunos empresarios que por ahí en algunos foros nos habían estado comentando que tenían ciertas inquietudes de todo esto que usted nos dice. Me parece que ya se conectaron algunos empresarios de algunas cámaras que invitamos a Coparmex y a la Canaco. Más que nada, ahorita ya vemos aquí algunos de Coparmex. Ya tenemos bastante audiencia. Doctor, ahorita si pudieran tener por ahí, no sé, alguna duda, alguna inquietud o algo, a lo mejor también algo que nos quieran compartir, ayuda a nutrir muchísimo esta charla. Y pues sí, es muy, muy importante estos temas a considerar, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, referente a todo esto, que igual hablábamos del tema de tratados internacionales, todo lo que tiene que ver con lo que nos exigen organismos internacionales para que pues aquí en México pues no nos quedemos atrás, que nos pongamos de cierta forma las pilas, pues es importante considerar muchos de estos puntos. Doctor, ¿qué diferencias podemos encontrar entre el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte con el TEMEC, y bueno, que nos pudiera dar por favor, esas diferencias? Claro que sí. Eh, bueno, primero tener muy claro que el TEMEC, en buena medida, es un nuevo acuerdo, ¿sí? Que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿sí? El TEMEC es un acuerdo que se plantea primero como una suerte de revisión del tratado, en donde nos llevan pues a la revisión del acuerdo y que terminará siendo pues un acuerdo nuevo, ¿no? Y que en buena medida el TEMEC parece más pues mal acuerdo de divorcio, ¿sí? Que un tratado de libre comercio en algunas de sus características, ¿no? Eh, eh, a ver, el- cuando viene la campaña presidencial del presidente Donald Trump, anuncia varias cosas que va a hacer en términos de comercio internacional, ¿no? Anuncia, por un lado, que cambiarán radicalmente las relaciones comerciales con China, cosa que sucede al menos en una parte, y que sentará a los mexicanos a revisar los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, ¿no? Porque consideraba que las condiciones eran inequitativas para los Estados Unidos y que los malvados mexicanos estábamos viéndole la cara a nuestros socios comerciales y abusando de ellos en la relación comercial, ¿no? Y efectivamente va a plantear la idea, pues, de abrir una negociación con México y con Canadá, desde luego bajo la amenaza de que si no nos sentamos a negociar, pues entonces denunciaría el tratado y sacaría a Estados Unidos de la región comercial, ¿no? Y en ese sentido es que llegamos un poco a regañadientes a ese proceso de negociación, pero además llegamos en condiciones muy complejas, ¿no? Acaba de entrar un nuevo gobierno en México, un nuevo gobierno en los Estados Unidos. México va a tener una ventaja ahí, es que en ese entonces todavía había mantenido el equipo negociador, el magnífico equipo negociador que tenía la Secretaría de Economía, y que pudo pues sacar adelante toda la primera etapa de la negociación. El problema viene cuando el gobierno de transición nombra a un negociador único, individual, ¿no?
que toma una serie de decisiones pues, que nos han impactado y que han impactado en el funcionamiento del acuerdo y sin duda impactarán en el futuro del TEMEC. En el proceso de negociación se van a plantear una serie de temas pues, complicados. Estados Unidos pretendía que el tratado durase solamente 5 años, ¿no? Imagínense ustedes un tratado de libre comercio que tenga una vigencia de 5 años, bueno, no sirve para nada, es decir, es imposible hacer ninguna planeación, ninguna naturaleza. México logró, esa fue una cosa, un logro mexicano, pues que cada 5 años, bueno, se plantearan algunas cuestiones o dudas o lo que fuere, pero de ninguna manera dejase de estar en vigor el tratado, ¿no? Y que tuviese una primera vigencia de 16 años para entonces sentarnos a negociar la continuación del mismo o bien pues su eliminación o su cambio, ¿no? Pero 16 años da oportunidad, pues por un lado que cambiase el gobierno de Trump, que en el caso de México pues se definiera la política exterior, hacia dónde queríamos ir en términos de nuestras relaciones comerciales internacionales, pues estar quizás en un terreno un poco más seguro, ¿no? Se van a plantear una serie de temas que es importante tener presente. ¿Cuál era la idea de los Estados Unidos? Es decir, todo el planteamiento estadounidense busca cerrar la economía estadounidense, busca protegerse respecto de las exportaciones mexicanas y de la eficiencia del sector productivo mexicano, tanto del campo, pues, agrícola, agroindustrial, como industrial, hortalizas, etcétera. Eh, de ahí que la lógica, digamos, de los planteamientos estadounidenses tienen que ver con una defensa, pues, de la soberanía de los Estados Unidos, una cerrazón frente a los intereses mexicanos y canadienses, una negativa a promover la inversión extranjera en la región y centrar, pues, la inversión extranjera solamente a los Estados Unidos. Eso va a tener un impacto muy importante en el mecanismo de solución de controversias en materia de inversión y en las libertades que se otorgaban en materia de inversión. Y la negociación del tratado es una negociación pues muy peculiar, es una negociación muy compleja, ¿no? En donde hay que decir, los negociadores mexicanos pues, se partieron en dos para sacar adelante el asunto. El sector privado, a través del cuarto de junto, prestó pues toda la asesoría posible, ¿no? Para nuestro auditorio, si no saben qué es eso del cuarto de junto, lo explico brevemente. Cuando se inician las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para el TELECAN, y podemos hablar de dos etapas, ¿no? O tres etapas. Una primera etapa en donde el sector privado mexicano hace un autodiagnóstico, ¿no? De cómo nos encontramos en términos de comercio internacional, qué queremos, qué no queremos y cómo llevarlo a cabo. Una segunda etapa que será la negociación o eh, eh, pues sí, ponernos de acuerdo con el gobierno mexicano, ¿no? Donde se llega a una serie de acuerdos muy importantes, y es que el gobierno no haría contactos, pues, con los grandes industriales o con las grandes empresas, ni mucho menos, sino que todo se haría a través de un esquema formal de representación, ¿no? Y ese esquema formal de representación lo daba el sistema de cámaras industriales y de comercio, ¿no? En ese momento, la afiliación a las cámaras era una afiliación obligatoria, lo cual garantizaba en buena medida una representación total, es decir, todo el comercio formal tenía que estar representado a través del sistema de cámaras, ¿no? Y eso permitía tener una interlocución con el gobierno, de manera que el sector privado se comprometía a no, y, si no tener contactos directos por fuera del sistema establecido, el gobierno se comprometía a no brincarse la representación general de todo el sector privado, ¿no? Eso permitió, por un lado, por primera vez en la historia, hacer un autodiagnóstico de cómo se encontraba la industria nacional, cómo se encontraba la economía, pero desde la economía misma. O sea, no un análisis del gobierno, sino un análisis del sector privado. Eh, se van a elaborar un total de 174 monografías sectoriales, ¿no? De cómo estamos en cada caso, qué queremos, qué no queremos, hasta dónde podemos llegar, a qué no estamos dispuestos, etcétera, ¿no? Pero pues eso se negocia con el gobierno, que desde luego mantiene una posición soberana y la última palabra será siempre la del Estado mexicano, ¿no? Y, y llega un momento en donde, habiendo concluido esa toma, digamos, de postura frente al gobierno mexicano y que el gobierno mexicano tenía ya las herramientas y los insumos necesarios para la negociación, pues una reunión, el entonces subsecretario Herminio Blanco le dice
al cuarto de junto, bueno, eh, pues ya se acabó la negociación con ustedes, pasamos a la negociación formal con Estados Unidos, porque puede ser que Canadá entra después al proceso de negociación. Pasamos a negociar con Estados Unidos y en ese cuarto ustedes no van a poder entrar, dice el sector privado, ¿no? Claro, porque son negociaciones oficiales. Y lo que contesta el sector privado es, bueno, pero podemos estar en el cuarto de junto, ¿no? Y, y eso lo acepta el gobierno de México y se crea esta idea, pues, esta ficción, ¿no? En donde los expertos del sector privado mexicano asesoraban y estaban en contacto, digamos, 24/7 con los negociadores conforme se fuesen negociando los temas, ¿no? Si había un campo de postura por parte de la contraparte estadounidense, después de la canadiense, si había que meterle un poco de imaginación y encontrar una nueva fórmula para resolver alguna cuestión, si se necesitaba información, etcétera, se tenía a los expertos del sector privado a la mano, directamente asesorando al gobierno de México. Y eso, por otro lado, pues le va a dar o servirá de legitimación, digamos, al gobierno de Salinas de Gortari, que había llegado pues con muy mala nota después de las elecciones, pero que aquí le abre las puertas en ese proceso de negociación al sector agrícola, al sector agroindustrial, pues como nunca había sucedido en la historia. Si normalmente, por ejemplo, estoy pensando en el Acuerdo Latinoamericano de Libre Comercio y luego en el Acuerdo Latinoamericano de Integración, la LADI, eh, ¿cómo en realidad el gobierno negociaba y consultaba con algunos organismos cúpula, algunas cabezas de industria y luego simplemente informaba el resultado? Y aquí está, úsenlo como buenamente puedan, ¿no? Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o su negociación, pues es el primer tratado que permite un involucramiento directo, personal, del sector privado en su construcción, en su negociación. Y desde luego, siempre el gobierno tiene la última palabra, pero aquí se escuchó, se pudo participar y se desarrolló pues una estrategia de negociación conjunta. Al sector privado le quedaba muy claro, pues habría un antes y un después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ya nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos eran complejas a ese momento. Pues México había intentado adherirse al GATT en 1978 y ese intento de adhesión resultó ser un fracaso. El gobierno de México, en tiempos de José López Portillo, decide pues dar marcha atrás. Habíamos puesto a trabajar al GATT, preparando el protocolo de adhesión, etcétera, para después salir con que pues, dice mi mamá que siempre no, ¿no? Ante eso, en Estados Unidos se empezaron a tomar una serie de medidas que pues buscaron presionar de alguna manera al Estado mexicano que, para que repensara el tema de su relación con el GATT. De entrada se iniciaron una serie de investigaciones antidumping y antisubsidios en los Estados Unidos en contra de exportaciones mexicanas, que nos pusieron en condiciones muy complejas pues, para la exportación. Por otro lado, eh, en esas investigaciones no se le otorgaba a México lo que se conoce como la prueba del daño. Es decir, no tenían los exportadores mexicanos la oportunidad de exigir que se acreditase que estaban causando daño para que se les pusieran cuotas compensatorias. Un tratamiento igual al que se le daba a China antes de que China ingresara al OMC, ¿no? Para tener una idea más clara. México entonces se siente a negociar con Estados Unidos un entendimiento que se le conoce, así, digamos, en los pasillos se le conoce como entendimiento para la prueba del daño. Un acuerdo en donde Estados Unidos nos daría el derecho de exigir la acreditación del daño para que se impusiera una cuota compensatoria. Eso llevará además a la creación del sistema generalizado de preferencias, el SGP, sistema en donde se podía exportar libre de arancel a Estados Unidos, una lista importante de artículos o de productos, sin tener que plantear un principio de reciprocidad, o sea, sin tener que nosotros darle esa apertura a los Estados Unidos. Por eso nos empujará o preparará el camino para la adhesión de México al GATT de 1986. Iniciará un proceso de apertura, pues, en la economía nacional, conjuntamente con el sistema generalizado de preferencias, la crisis comercial posterior a la adhesión de México al GATT, que tiene que ver también con, en ese momento, el gobierno de Miguel de la Madrid, ¿no? Donde, pues, muchas empresas mexicanas desaparecen, ¿no? Y si no hubo la capacidad, pues, de sostenerlas. Hay que decir también que al gobierno mexicano se le ocurre, en ese momento, en 86, bueno, diciembre de 85, cerrar pues, una institución que se había creado en 1970
para apoyar y asesorar a los procesos de exportación de México, los procesos productivos y el encadenamiento de los procesos productivos, que era el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, ¿no? El IMSE, creación de un abogado y un economista, el abogado Julio Fesle, el economista Carlos Torres Manso, que buscó preparar, digamos, al sector privado mexicano para esos procesos de exportación. Bueno, la cosa es que eh, el cuarto de junto que se va a constituir una vez terminado ese primer proceso de negociación con el Estado mexicano y después funcionará en el proceso de negociación del Telecán, va a ser un acierto. Es decir, va a funcionar también que el gobierno de Estados Unidos le pide al de México o le exige al de México que mande a su casa a su sector privado, ¿no? Y el gobierno de México pues tuvo el carácter, ¿no? Para decirle, no, yo no voy a mandar a nadie a su casa, tráete tú a los tuyos, ¿no? Y es interesante, hoy día en los procesos de negociación comercial internacional, muchos países tienen esquemas, ¿no? Tomados de la idea del cuarto de junto mexicano. Eh, eh, Inclusive la OMC envió una misión a México para estudiar el mecanismo, su funcionamiento y podérselo recomendar a otros países. Bueno, y cuando se plantea la negociación o la apertura del Telecam para negociar cambios al mismo, y hay que decirlo, realmente nadie tenía muchas ganas de sentarse a negociar cambios al Telecán. El Telecán llevaba 25 años funcionando, todos más o menos contentos, ya sabíamos, el sector productivo mexicano, pues si a algún lado sabe venderle y exportar, pues es Estados Unidos, que es lo lógico, con la frontera que tenemos y el tamaño de esa economía, pues es a quien hay que vender. Lo ideal es diversificar, evidentemente, pero lo más fácil es venderle al socio que tiene la cartera más grande y que está más cerca, ¿no? Eh, en ese proceso de negociación, insisto, por un lado se plantea esta idea de que durase solamente 5 años, que dejar fuera un capítulo muy importante del Telecán, que era el capítulo 19, que era el encargado de la revisión de las resoluciones en materia de dumping y de prácticas desleales de comercio. Un capítulo que había costado muchísimo trabajo alcanzar, que ya lo tenía Estados Unidos y Canadá en un acuerdo previo y que se logró insertar en el Telecán y con una muy buena experiencia, ¿no? En donde pues, ganamos unos asuntos, perdimos otros, pero le daba a los exportadores mexicanos y le daba a los importadores también la posibilidad de defenderse ante investigaciones antidumping y antisubsidios en Canadá, en México y en Estados Unidos. Y eso no lo tiene nadie, ¿no? Se tiene en el seno de la OMC, pero se tiene solamente bajo el impulso o el resorte del gobierno de que se trate. Mientras que en el Telecán es un impulso por parte del sector privado, es decir, quien solicita el mecanismo, que es un mecanismo arbitral, quien se encarga pues de darle el impulso procesal correspondiente. Y no dependemos de que el gobierno diga que sí o diga que no, o le parezca políticamente viable o no, ¿no? Bueno, pues ese capítulo 19, Trump plantea retirarlo, ¿no? Evidentemente como una carta de negociación con Canadá y México, que nos interesaba mucho el tema. En el caso de México, nos manifestamos los colegios de abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, escuelas y facultades de Derecho, a favor de la preservación del mecanismo y no pudo, pues, el equipo negociador mexicano mantener ese capítulo en el TEMEC. Y se acuerdan ustedes, primero firma México con Estados Unidos, ahí no estaba el nuevo capítulo 19, pero sí dice México, o guarda una reserva diciendo que si Canadá logra su reinserción en el texto del tratado, entonces México lo tomaría también. Entonces, bueno, fue como aquella vez que México calificó al Mundial porque Estados Unidos perdió un partido por su cuenta. Bueno, pues aquí igual, Canadá logra convencer a Estados Unidos después de una serie de concesiones que le hacen productos lácteos, etcétera, y logramos mantener, a Dios gracias, ese capítulo 19, que hoy día es el capítulo 10 del TEMEC, ¿no? En materia de inversiones, hay cambios muy importantes y que siguen esa lógica proteccionista, hay que decirla, por parte de Estados Unidos, esta nueva lógica proteccionista, en términos de no impulsar las inversiones extranjeras en los territorios de los socios comerciales, sino atraerlas a territorio propio, ¿no? De ahí que el mecanismo de solución de controversias que teníamos en el capítulo 11
mecanismo arbitral para la protección de las inversiones extranjeras, pues lo truenan, ¿no? Se crea un nuevo mecanismo mucho más complicado, mucho más difícil de acceder, mucho más tardado, lento, en fin, que está ahorita en el capítulo 14 del TEMEC y que ciertamente pues no es más que reflejo de las pocas ganas del gobierno de Estados Unidos de impulsar fenómenos de inversión en sus socios comerciales, ¿no? Ahora, se van a incluir nuevos capítulos, es muy interesante, es decir, que crece el tratado de manera casi en 10 capítulos más, ¿no? Se incluye un capítulo sobre pymes, un capítulo sobre corrupción, se saca, por ejemplo, las disposiciones sobre ejercicio profesional para los abogados, que existía la figura del asesor jurídico extranjero, se acabó, ¿no? Se saca del tratado. Eh, Se incluyen temas sobre equipamiento médico y demás. Hay eh, eh, pues rediseño interno del tratado que hay que decirlo, lo hace bastante más complejo. Pero además sucede otra cosa. No sé si quieres que interrumpa un poco para alguna pregunta o algo, o me sigo. Tú me dices. Que ahorita no hay preguntas, no sé si alguien de la audiencia en Facebook, no hay ninguno, solo felicitación. Y aquí en Zoom no hay nada, doctor. Adelante, por favor, el programa Me es sigo suyo. entonces. Por favor, gracias. Claro, muchas gracias. Vamos a tener un diseño bastante más complejo, un diseño interno del tratado bastante más complicado. Es un tratado mucho más gordo, por decirlo así, pero es un tratado que además está basado en la desconfianza por parte de los Estados Unidos y las pocas ganas de llevarnos a un proceso real de integración económica, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte está, digamos, o cae dentro de la doctrina en la categoría de zona de libre comercio, ¿no? Y una zona de libre comercio es una etapa de preintegración económica. De ahí viene unión aduanera, mercado común, unión económica y luego pues una integración económica total, ¿no? Eh, en el caso del TEMEC es un tratado que sustituye al Telecán y que cambia un poco la retórica del Telecán. Si se acuerdan ustedes, la simbología del Telecán, pues era una mariposa monarca, ¿no? Porque la mariposa monarca recorre de Canadá a México y de regreso, ¿no? Es símbolo de unión entre los tres países. El mismo nombre, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estamos pensando en un bloque comercial, ¿no? En cambio, el TEMEC, ¿qué significa? Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ¿de qué? ¿No? Pues quién sabe, hay que leerlo para ver de qué se trata el tratado. Y como digo, parece más un mal acuerdo de divorcio que un tratado de libre comercio, ¿no? Donde estamos, pues, se meten muchos trabas, pues, y complicaciones. Insisto, el capítulo de inversiones es un caso particular. Eh, y decía, hay que tener mucho cuidado en la lectura del tratado. Mientras que en el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se hizo inmediatamente una edición impresa, ¿no? Por Miguel Ángel Porrúa, que era la que pues, todo el mundo utilizaba. Y luego pasó un fenómeno muy curioso. Si uno buscaba en Internet, había 3 o 4 versiones distintas del tratado, en donde había artículos que estaban redactados distintos. Yo no sé si un editor le metió mano o se pusieron de acuerdo los gobiernos y nunca avisaron. Es decir, había una serie de discrepancias muy peculiares. Pero bueno, en el caso del TEMEC, se publica en el diario oficial de la Federación el texto del TEMEC y aparte se publica el del protocolo modificatorio que se celebra un año después, ¿no? En 2018 se firmó el TEMEC, en 2019 el protocolo modificatorio. Pero no hay una versión consolidada del tratado. Entonces, si ustedes se meten al diario oficial a buscar el TEMEC, van a encontrar el TEMEC en su versión original. Entonces hay que contrastarlo con el protocolo modificatorio de 2019, que le mete cambios en eh, solución de controversias, que le mete cambios en el mecanismo laboral de respuesta rápida, que le mete cambios en el mecanismo ambiental, ¿sí? Y en algunos otros aspectos. Entonces hay que tener cuidado primero con esa lectura. Segundo, eh, ya que se había firmado, digamos, el texto del tratado, nuestro negociador único, pues se sienta a negociar las modificaciones de este protocolo modificatorio, que van a ser cambios pues, muy importantes en la parte de solución de controversias. ¿Qué pasa?
En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el Telecán, había dos acuerdos paralelos, un acuerdo ambiental y un acuerdo laboral. Una de las exigencias de Estados Unidos era incorporar esos acuerdos como capítulos del nuevo tratado. ¿Sí? Y al estar incorporados como capítulos del nuevo tratado, bueno, pues entran bajo el régimen general de solución de controversias del mismo. ¿Qué va a pasar? Se va a negociar un mecanismo de solución de controversias específico, ¿sí?, en materia laboral y en materia ambiental, ¿sí?, que eh, pues buscan solucionar de manera más rápida los conflictos en esos temas. En el caso laboral, pues a ver, es una herramienta de política comercial, ¿no?, para los Estados Unidos. Casi todos los días o casi cada semana nos enteramos con que hay un posible nuevo caso, ¿verdad?, denunciado por Estados Unidos en contra de productores mexicanos porque hubo violaciones a tal o cual disposición laboral, que termina después de unos meses arreglándose porque resulta que no la hubo, ¿no? O se pudo corregir. En realidad ese es un mecanismo que, salvo uno que ahorita está todavía caminando, y ese ya llegó a panel, y ese es posible pues que emita resolución si es que no se ponen de acuerdo antes. Y realmente es una estrategia pues de estorbo a las exportaciones mexicanas. Pero bueno, lo importante aquí es que las modificaciones que se hacen con el protocolo modificatorio tienen que ver con cuestiones esenciales del procedimiento. Por ejemplo, con esas modificaciones se permitió la utilización de testigos eh, anónimos, en donde resulta que hay un testimonio de un fulano, una señora, respecto de algún tema específico de la controversia, pero que las partes no saben quién es, o la contraparte no sabe quién es, porque que lo presenta lo plantea como un testigo anónimo, como si fuera un procedimiento de narcotráfico o de competencia económica, ¿no? Es absurdo. Se permite la presentación de pruebas redactadas, es decir, modificadas o arregladas. Se permite, o hay una presunción de culpabilidad o de violación o de interrupción del comercio, que afecta al país cuya empresa fue denunciada en el procedimiento de solución de controversias. Es decir, es un absurdo lo que se acepta, y que hay que decirlo, el sector privado lo rechazó absolutamente cuando se presentó a su consideración. A mí me tocó estar justamente coordinando esa mesa cuando nos presentaron los documentos, y eh, hicimos todos estos señalamientos que pues cayeron en saco roto, y terminó aprobándose el texto del mecanismo, pues tal cual lo conocemos hoy día, que es un mecanismo pues que está lleno de riesgos, ¿no? Por ejemplo, este mecanismo de respuesta rápida en materia laboral no incluye el sector agrícola, ¿no? Salvo, salvo, ¿sí?, Eh, que se presenten más de dos denuncias sobre un mismo sector, dentro de una misma área del sector, ¿no? Y en ese caso se incorporará el tema del mecanismo de respuesta rápida, lo cual es sumamente peligroso. Que México es una potencia exportadora en materia agrícola, es una potencia exportadora en materia de hortalizas, y una forma muy eficiente de frenar las exportaciones del socio comercial es abriéndole un mecanismo de esta naturaleza, ¿no? Eh, Realmente son mecanismos de solución de conflictos, en este caso laboral, que pues fueron equivocadamente, si queremos decirlo así, admitidos pues por el negociador individual del gobierno mexicano, pese a las opiniones y la asesoría pues en contra que se planteó en su momento. Y el nuevo tratado es un tratado que contiene algunas novedades interesantes, por ejemplo, en materia de reglas de origen, ¿no? ¿Qué es eso de la regla de origen? Es uno de los elementos claves para entender el funcionamiento de una zona de libre comercio, ¿no? Una zona de libre comercio se imagina aplicada o beneficiando a los productos y productores de la región, de Canadá, de Estados Unidos y de México. No para beneficiar a los guatemaltecos, no para beneficiar a los franceses, no para beneficiar a los chinos, sino a nosotros tres, ¿no? Entonces, se negocian una serie de preferencias comerciales o de reducciones arancelarias recíprocas. Hoy estamos en tasa cero, pero que se le van a otorgar, se le van a conceder a los productos de la región.
que sean originarios de la región. Y un producto puede ser originario siendo fabricado entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Pensemos en partes automotrices, pensemos cuando entra en vigor el Telecán, se saca una botella de vino en donde la botella era de vitro mexicana, el vino era estadounidense y la etiqueta era canadiense, bueno, y el corcho también. Esa botella cumplía con la regla de origen regional, estaba hecha enteramente en la región, ¿no? Eh, con el nuevo acuerdo, bueno, con la vigencia del Telecán, la comprobación o la acreditación del origen de las mercancías al momento de hacer la importación se hacía con un certificado de origen expedido por el exportador, en donde el exportador certifica, pues, que es, con un documento, que esa bicicleta, esa licuadora, esas medicinas, ¿no? Ese shampoo, esa crema, cumple con la regla de origen, ¿no? Bueno, pues, dentro del TMEC esto cambia, y de manera que también el importador puede expedir ese certificado de origen, basado en el conocimiento que tenga del cumplimiento de la regla de origen. Y esto es interesante porque permite una mayor presión por parte de los importadores, a efectos de garantizar que efectivamente los certificados de origen que le entregan, pues no son mentirosos, ¿no? O no están mal hechos, o no contienen información falsa. Que, a ver, hay unas historias de terror absolutas, ¿no? En la vigencia del Telecán respecto de importaciones, en donde pues el importador, pues no sé, ¿qué les gusta? Bueno, de lácteos, ese es el caso así quizás más importante. Se importaron muchos lácteos de Estados Unidos y de Canadá, con certificado de origen, que decía que el producto era estadounidense. Y luego, cuando se hacen visitas de verificación por parte del Estado mexicano, pues se encontraron con que la leche eran sueros y leches en polvo, etcétera, provenientes de Europa, ¿no? Que no cumplían con la regla de origen y por lo tanto generaron impuestos, multas y recargos para los importadores del tamaño del mundo, ¿no? O sea, a nivel de colocar a la industria en una situación sumamente delicada, ¿no? Pero eso puede suceder en cualquier sector, ¿no? Y aquí, pues, la recomendación al sector privado, si importan o exportan, guarden los papelitos, ¿no? Hay que poder trazar el producto de la vaca a la lata, ¿ah? De manera que yo pueda acreditar perfectamente que cumplo con la regla de origen, con alguno de los mecanismos planteados en el propio tratado. Bueno, esa es una novedad interesante dentro del TEMEC, que ahora el importador también puede expedir ese certificado de origen. En materia de solución de controversias, sí. Me permite tantito, qué bueno que comentó este tema, porque ahorita no sé si usted conozca el Plan Maestro de Fiscalización del SAT para 2024, que ya viene también ese tema por parte de la Sí, autoridad, la revisión a este tipo de situaciones que pues le marca a lo mejor cierta alerta dentro de toda la información que le llega por parte de los contribuyentes y ya nos dice, oye, ¿sabes qué? Este 2024 yo voy sobre estos temas y uno de estos está enlistado ese tema, ¿no? Y es muy así, importante ahorita que usted nos comenta, pues para estar alertas. Este programa, más que nada, pues como yo le había comentado, se enfoca en el tema del compliance, ¿no? La nueva cultura de cumplimiento de las empresas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Digo, yo la verdad le agradezco mucho el apoyo que nos da. Estaba usted transmitiendo, digo, desde el extranjero, está pues compartiéndonos estos temas a nivel internacional, la incidencia que tiene y que muchos empresarios deben de conocer, no nada más apegarse a lo mejor a la normatividad nacional, sino a la internacional, que ahorita usted nos está viendo este panorama tan impresionante, todas estas puntos a considerar importantes y que ahorita muchos de nosotros, se lo juro, ¿verdad? Nos está ayudando mucho todo esto que usted nos está comentando acerca de estas reglas de origen. Así que, por favor, amigos, empresarios, colegas, por favor, pongan mucha atención a esto, porque el programa anterior, justamente, doctor Oscar, habíamos hablado de este plan maestro, habíamos hablado que viene la revisión de temas de reglas de origen y pues con esto ustedes la verdad es que nos está abriendo mucho la mente respecto a cómo cumplir de manera adecuada, ¿no? Muchas gracias y disculpe la interrupción. no, no, no. A ver, la regla de origen es un elemento esencial en el funcionamiento del tratado, ¿no? Y por eso la preocupación en su verificación y su certificación, ¿no? Que además se basa en un principio de buena fe. Yo te creo si me dices que este automóvil está hecho
regionalmente cumple con la regla de origen. Te creo si esta media crema para tacos cumple con la regla de origen, si estos botones, si esta medicina, si este licuado, lo que sea, ¿no? Pero te voy a verificar, ¿no? La confianza pues exige de un proceso de verificación. Y si me encuentro con que no cumple, te voy a cobrar los aranceles que no te cobré, te voy a multar y te voy a actualizar los mismos aranceles, ¿no? Entonces, si puedo desaparecerte en un momento dado con esos cobros. Entonces, como importadores y exportadores hay que tener mucho cuidado en el manejo de los certificados de origen. Mucha operación se hace pues sin fijarse mucho en ese tema, hay que decirlo, ¿no? Sin tener pues un equipo de gente que verifique que el certificado de origen esté bien llenado, que el criterio de asignación de origen de la mercancía esté correctamente aplicado o utilizado. Eh, y luego sucede muchas veces pues que vienen cambios en el manejo de inventarios, etcétera, etcétera, y no se tiene el cuidado pues de en las operaciones de comercio exterior guardar la información o mantener el acceso a la información necesario. Y hay que decirlo, a ver, las verificaciones que hace el SAT son verificaciones muy profundas, son verificaciones mucho más juiciosas, hay que decirlo, que las que hacen los colegas estadounidenses y canadienses. Si son temidas las visitas de verificación y las verificaciones que hace el SAT en ese sentido, porque están rascándolo, pues buscando a la este, a la operación de exportación e importación, pues dónde está ahí el pelo, ¿no? Para poder negar el trato arancelario, que es una forma además, pues, de hacerse de ingresos, ¿no? Fiscales. Es decir, ¿por qué van a verificar ahora con más ganas el cumplimiento de la regla de origen? Pues porque de ahí puede salir mucho dinero, ¿no? Claro. Entonces hay que tener, pues, hay que cuidar mucho nuestros procesos de exportación y de importación. Se puede pedir, se puede hacer una especie de prueba piloto en un momento dado, pedir una opinión adelantada por parte de la Secretaría de Hacienda, bueno, del SAT, sobre las operaciones que se van a hacer, etcétera. Es decir, no hay cuidado suficiente frente al nivel del riesgo que significa eh, 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 traer producto importado que no cumpla con la regla de origen, ¿no? Hay varios sectores que están muy problemados precisamente por ese caso. Y cuando venga la visita de verificación o el requerimiento, pues, hay que contestarlo y rápido, ¿no? En fin, son siempre accesibles, etcétera, pero son implacables, ¿no? Entonces, el tema de visita de verificación, desde luego, no extraña nada que esté en el plan del SAT, porque pues, a ver, con el nivel de comercio que se intercambia de Estados Unidos, México y Canadá, que es de tal magnitud, pues que seguramente muchos no cumplen con la regla de origen, es decir, seguro, ¿no? Y seguramente traen producto chino, o seguramente están clasificando mal, o están diciendo que es originario cuando en realidad no lo es porque tal o cual insumo no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque una verificación de esta naturaleza pues puede traer muchos dolores de cabeza. Existen desde luego los mecanismos de defensa internos, ¿no? Ante la resolución yo puedo irme al tribunal fiscal y en un momento dar amparo, pero pues nadie quiere estar en esa, en esa situación, ¿no? Y, Lamentablemente vale prevenir, ya así que es. pues ya tenemos el aviso de la autoridad, pues ponernos a revisar que todo esté correctamente, porque pues por algo la autoridad ya lo tiene en su plan, ya sabe de qué pie cojeamos y dice, a ver, vamos a revisar eso que me suena medio raro, pero estamos en buen tiempo y vamos a prevenir ese tipo de situaciones para evitar esos dolores de cabeza que usted comenta, doctor. Sin duda. Sin duda, además, bueno, a ver, ya hoy día el exportador y el importador mexicano están mucho más acostumbrados es decir, no tienen nada que ver el México de 1994, ¿no? Cuando entra en vigor el Telecán, y el México de hoy, es decir, el conocimiento que hay sobre operaciones aduaneras, sobre tráfico, sobre cumplimiento de reglas de origen es mucho, mucho mayor. Sí, hay mucha experiencia ya. Si no hay pretexto, pues, para no tener organizado, correctamente organizado pues esas operaciones de comercio exterior. Sí, claro que sí, doctor Oscar, muchas gracias. Y bueno, no sé si nos pudiera platicar un poco acerca de las prácticas desleales de comercio, por Claro favor. que sí, claro que sí. Uno de los grandes temas cada vez que hay una apertura comercial, ¿sí? Se producen lo que en México llamamos prácticas desleales de comercio, ¿no? Lo cual plantea de entrada una duda, ¿no? Sí, ¿qué tanto en el comercio las cosas pueden ser leales o desleales? Pues simplemente son comercio, ¿no?
¿Pero qué consiste esta idea de las prácticas desleales? Pues es el dumping y los subsidios, ¿no? El subsidio, que es ese apoyo que le da un gobierno a sus productores a fin de hacerlos más competitivos en los mercados internacionales, ¿no? Y el dumping, que es, o discriminación de precios, se le llama, que es una práctica empresarial, pues, o del productor, ¿no? En donde altera artificialmente el precio de exportación del producto para hacerlo más barato y mandarlo al mercado internacional, al mercado de destino, Estados Unidos, Guatemala, Canadá, México, y quedarse con el mercado de destino, ¿no? Un productor de zapatos de cuero con suela de cuero, ¿verdad? Quiere quedarse con el mercado mexicano. El productor está en Estados Unidos, pues nos va a mandar pares de zapatos que en Estados Unidos valen $100, pues aquí nos los va a mandar a 50. Resulta que los zapatos mexicanos de calidad equivalente, pues valen más o menos 80, o quizás valen 110, ¿no? Y aquí hay una diferencia de precios entre el precio en el mercado de Estados Unidos, $100, y el precio al que se manda al mercado mexicano, $50. Hay $50 de margen de discriminación de precios, ¿no? Ahora hay que decirlo, muchas exportaciones se hacen así, muchísimas. Por eso encontramos de repente productos muy baratos. Por eso podemos a veces ir al, no sé, a Costco o a Walmart o uno de esos y nos encontramos una isla llenos de zapatos topsiders, de esos que estuvieron muy de moda en los años 80, a precios ridículos, ¿no? Que claramente no reflejan el valor del zapato, ¿no? Bueno, pues esos suelen ser mercancías enviadas en discriminación de precios, ¿no? Es un solo embarque, no pasa nada, no le causa daño a nadie, todos muy contentos porque nos podemos comprar nuestros topsiders originales pues, mucho más baratos, ¿no? No sé, el mercado vinícola también se puede ver. A veces va uno a la tienda de autoservicio y se encuentra con un vino gallego del Ribeiro, buenísimo, y que está más barato, casi la mitad de precio que lo que lo venden en el viñedo en España, ¿no? Evidentemente hay una discriminación de precios ahí, sin embargo, no le causan daño a nadie. Aquí no se hace un vino parecido, el mercado mexicano no es autosuficiente, en fin, ¿no? El problema es o se presenta cuando esas exportaciones se hacen con un ánimo rapaz, buscan afectar el mercado de destino, buscan desplazar a la competencia y quedarse con el mercado de destino, ¿sí? Eso detonará la posibilidad de una denuncia antidumping y el inicio de una investigación antidumping, ¿no? Que es un mecanismo de defensa comercial. Y señores, es muy preocupante que en este sexenio llevamos casi 5 cambios en la dirección general de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Claro, eso no No es puede ser. cierto. Es decir, es decir, estamos quedándonos sin defensa comercial, ¿no? Es decir, ahí ha habido pues un descuido, este, por parte del Estado en términos de tener, porque se han nombrado gente muy capaz, etcétera, pero duran un ratito y se van, ¿no? Y así es muy difícil, pues, implementar una política de defensa comercial adecuada, porque además necesitamos esa política de defensa comercial, ¿no? Entra mucha mercancía en discriminación de precios, y cuando esto empieza a afectar al productor nacional, el productor nacional no tiene cómo defenderse si no es a través de estos mecanismos que en Estados Unidos se utilizan ampliamente y que en Canadá se utilizan ampliamente contra exportaciones mexicanas. Entonces tenemos que poder defender a nuestra producción nacional en ese sentido. Por eso la preservación del entonces capítulo 19 del Telecán, ahora como capítulo 10 del TEMEC, pues es muy relevante, ¿no? Gracias a Canadá no nos quedamos sin ese mecanismo que nos permite revisar por un mecanismo arbitral la decisión dictada por las autoridades nacionales en dumping. ¿Qué sucede? Estados Unidos tiene una experiencia la más importante del mundo junto con los ingleses en materia de dumping. Ellos fueron los que inventaron. Hicieron, así que se dompearon mercancías unos a otros, ¿no? Y desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, crean mecanismos de combate a las prácticas desleales de comercio, ¿sí? Inclusive con penas de cárcel. Todavía en Estados Unidos las penas de cárcel están vigentes cuando los que cometen dumping. No se usan, pero ahí está la norma por si se ofrece, ¿no? Y entonces son muy duchos, digamos, en las investigaciones antidumping y también en cometerlo, ¿no? Entonces, y ellos tienen muy claro que es un mecanismo de protección y de promoción a sus industrias nacionales. Por eso, investigación antidumping que se inicia en Estados Unidos, investigación antidumping que muy posiblemente va a prosperar y que más vale defenderse con abogados allá, con abogados aquí y con toda la información de que se trata.
¿no? Lo que no puede ser es que no tengamos un mecanismo equivalente allí, ¿no? Es Sí, decir, que se haya claro. descuidado presupuesto, porque además no se les aumenta presupuesto, son heroicos los funcionarios de la UPSI, ¿no? En el trabajo que tienen que hacer, que es muy complejo, requiere de muchas horas y es poca gente, ¿no? Y con esta reducción que se ha hecho al aparato, pues, o a ciertas áreas del aparato burocrático, ¿no? Pero, en fin, el dumping y los subsidios son dos formas de alteración del precio del producto a la baja y que afectan el mercado de destino, ¿no? Lo importante es poder contar con un mecanismo de defensa y que, gracias al Telecán y luego al TEMEC, tenemos un mecanismo de revisión de esas resoluciones. Exportación mexicana que le pone una cuota antidumping en Estados Unidos, podemos llevarla a un capítulo, a un capítulo 19 del TEMEC, del Telecán, ahora a un capítulo 10 del TEMEC, ¿no? Y es un instrumento que hay que utilizar y que hay que conocer por parte de la planta productiva en México. Hay forma de defenderse contra las importaciones, ya no digamos de Estados Unidos y Canadá, de todo el mundo, ¿no? Y ahí las reglas de origen y el uso de prácticas desleales del comercio o su combate son dos instrumentos que pueden ser además utilizados. Muchas veces no hay práctica desleal de comercio, pero resulta que el producto que dice ser francés, pues es chino, ¿no? Y entonces es un tema de regla de origen lo que hay que utilizar, ¿no? O sea, la complejidad de los tratados hay que utilizarla en favor y en promoción y defensa, ciertamente, de nuestro comercio. Sí, claro que sí, doctor. Sí, es muy, muy importante conocer el tema y conocerlo de la mejor manera, con fuentes de información correctas, también por medio de profesionales como usted, experto en estos temas, pues ya con también una investigación, un estudio por detrás muy amplio. Y bueno, estas pláticas, como siempre lo he dicho, nutren muchísimo. Yo le agradezco mucho, doctor, todo lo que nos comparte, porque tenemos muchos amigos que eh, deseamos que siempre aporten siempre a nuestras comunidades. Yo creo que este tipo de programas nos ayudan mucho a todos como profesionales aquí en México y bueno, también en el extranjero. No sé si les comenté hace rato, amigos, colegas, el doctor Oscar está transmitiendo desde Washington, D.C. en nuestro programa de Contexto Empresarial Iberoamérica. Doctor, estamos aquí trabajando mucho porque pues todo esto se da a conocer de la mejor manera, doctor. Y si me permite, por favor, doctor, leerle un comentario que está aquí en ¿No? el chat. Dice, ¿por qué dice la Secretaría de Economía? Dice que la controversia del maíz transgénico está ganada, pero según noticias dicen que está por comprobar que solo sirve al ganado y no solo para el consumo humano. Nos pregunta Fernando Ávila. Sí, bueno, a ver, ojalá y sea así, pero esa es una controversia que está, si en las condiciones en las que está planteada y como está planteada la defensa, pues dudo que haya muy buenas noticias próximamente, ¿no? A ver, las barreras al comercio, en este caso las barreras técnicas al comercio, se pueden poner. Yo puedo cerrar la frontera a la importación de ciertos productos si estos son dañinos a la salud, si no cumplen con ciertas normas de sanidad, salubridad, de calidad, etcétera. Pero tengo que tener la justificación técnica científica para hacerlo, ¿sí? No simplemente decir que todo el mundo sabe que tal o que cual, que es el caso de lo que está pasando en el maíz, que no hay una base científica suficiente, ¿sí? O sea, no existen los estudios científicos suficientes como para el tema el riesgo del maíz transgénico en su utilización para consumo humano. Y sobre todo que sean aprobados, pues, o que sean recibidos y utilizados por las grandes, más bien, a nivel internacional, a nivel mundial, que sean mundialmente aceptados, ¿no? O sea, no basta un estudio de la universidad tal, no basta una opinión del consejo tal, hay que justificarlo, ¿no? Y si no se puede justificar de manera suficiente, objetiva y científica, entonces, pues sí, ahora el decreto del maíz transgénico va a decir, permite su utilización
en unas áreas, en otras no, un poco confuso. Y dudo ciertamente que México vaya a salir airoso en esta controversia, y menos en tiempos electorales. ¿No? Va a ser un garrote para podernos dar un palo si se les da la gana. ¿No? Y recordemos que nuestro vecino comercial pues es muy bueno con dando garrotazos comerciales. ¿No? Eso no auguro un buen futuro a la controversia del maíz, digámoslo así. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Y no sé si nos pudiera regalar unos minutos más, doctor. Aquí comenta Romana que, si lo permite, cuando el doctor Oscar termine su ponencia, le gustaría hacerle un par de preguntas. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias. No sé si se puede activar el micrófono, en nuestro equipo de Capicón, por Hola, favor. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me logran escuchar? Buenas tardes, sí, claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Doctor Oscar, a mí nada más me gustaría hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué habilidades específicas necesita trabajar desde ya un estudiante de derecho que está a punto de egresar para poder integrarse con éxito en el área del comercio exterior y quizás en el área de las inversiones extranjeras? Y la segunda pregunta es, si hay que hacer una maestría, una especialización. Y pregunto porque la verdad es que estoy interesadísimo en este tema y quiero empezar a trabajar desde ya para poder dedicarme a esto una vez que egrese. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, pues no sé bueno, de hecho, tomar la materia, si es que esta se imparte en la escuela o facultad de que se trate, que hay muchas que no, ¿no? Si se imparte la materia, bueno, desde luego tomarla, y de aquí depende de la escuela de Derecho, porque en unos casos el temario es más bien Derecho de la Integración Económica, que son zonas de libre comercio, uniones aduaneras, un poco lo que hemos platicado el día de hoy. En otros casos es básicamente operación aduanera, ¿no? De los trámites de importación, exportación, la documentación y en fin, una aplicación, digamos, más práctica, aterrizada al día a día en las operaciones. Entonces, bueno, desde luego uno toma la materia. Dos, hay mucha literatura jurídica sobre el tema en México hoy día, ¿no? Le recomiendo para una introducción general al tema del comercio internacional y de la posición de México, un libro póstumo de mi padre, Rodolfo Cruz Miramontes, que publicó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿no? Que es sobre el comercio exterior de México, ¿no? En donde se hace un análisis sobre el Telecan, el TEMEC, la Unión Europea, etcétera. Es de descarga gratuita en la página del instituto. Ya están agotados los ejemplares, por fortuna y por desgracia, pero bueno, que le echaste una leída. Por ahí. Bueno, tercero, pues hacer lo que pocos mexicanos hacen, y es leer el tratado. ¿No? Es como el Telecán, que el Telecán era como el Quijote, todo el mundo hablaba de él, pero nadie lo había leído, ¿no? Pues hay que leerlos, hay que leer el Telecán, y luego hay que leer el Temec, y hay que leer lo que tenemos con la Unión Europea. Hombre, no es un libro de cabecera para sentarse a leerlo, ciertamente, pero al menos por ciertas áreas, ¿no? Las disciplinas generales, etcétera, porque si no, habla uno nomás pues de puro saliva, ¿no? Hay que leer los acuerdos para entenderlos. Entender, hay una lógica en los tratados comerciales internacionales que tiene México firmado, una lógica de numeración de los artículos, una lógica de la utilización de mayúsculas y minúsculas. Es decir, hay una serie de códigos y claves, pues, de lectura, pues que esos, hay que tenerlos presentes, ¿no? Cuando parte viene con mayúsculas se refiere a un país, cuando viene con minúsculas se refiere a una parte en un procedimiento. Los capítulos se enumeran, o los artículos se enumeran por número de capítulo, ¿no? O sea, si el último artículo del tratado, no sé, es el 3206, no quiere decir que tenga 3206 artículos. Quiere decir que ese artículo está en el capítulo 32, ¿no? Es el artículo 6 del artículo 32, ¿no? Ese tipo de cosas hay que aprender a manejarlas, pues, dentro de la operación. Entonces, mi recomendación sería, empezar a empaparse con lecturas. La obra de Cruz Miramontes es ideal para este tema. Y luego, pues, están los textos de Jorge Whitger, y uno de Derecho Aduanero, que es el más importante que se ha publicado hasta la fecha, el de Andrés Rode, ¿no? Un editorial tirando blanca, Andrés Rode Ponce, con dos tomazos. Este,
él trabajaba con Cruz Miramontes en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, que pueden serle de mucha utilidad, ¿no? Y acercarse, pues, a algún despacho, alguna agencia aduanal, quizás, en fin, algunos despachos que lleven litigio en materia de comercio internacional. Muchas gracias, doctor. Lo tendré mucho en cuenta. ¿Usted sugiere que haga alguna maestría después? Sí, claro, bueno, hay muchas, sí, sí, hágala, sin duda. A ver, todo depende del bolsillo o de las becas, ¿no? Pero Georgetown University en Washington tiene maestría en comercio internacional y hay muchas otras, ¿no? Pero lo debe encontrar básicamente en Estados Unidos, ¿no? Eh, Claro, eh, pero por lo pronto vamos paso por paso, ¿no? Estudiando y paso luego por ya paso. veremos lo siguiente. Así es. Ahora, y si se queda aquí en México, en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, hay especializaciones en comercio internacional y está la posibilidad de hacer su doctorado en comercio exterior, ¿no? Es decir, no está cerrada pues el espacio mexicano para estos efectos, ¿no? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y bueno, espero poder verlo en próximas ocasiones. Con Saludos a mucho- todos desde Saltillo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le comento, ya tenemos muchos profesionales que le interesan especializarse y adherirse mucho a este tema del compliance, doctor. El tiempo es muy corto para hablar de este tema y más, pues, con sus valiosas aportaciones. Doctor, espero que no sea la única ocasión que nos acompañe. Espero que sean más ocasiones que nos, nos nutra con toda esto que nos comparte. Muy agradecida, doctor. Y bueno, aquí le comento, tenemos algunos empresarios, amigos que pues tenían muchas dudas respecto a este tema. A lo mejor no se animaron a activar el micrófono y a preguntar. Doctor, ¿algún correo electrónico, alguna dirección donde puedan a lo mejor acercarse a usted para hacer alguna consulta respecto a un Sí, claro tema? que sí. Lo voy a poner aquí en el chat. Voy a poner dos, el de mi despacho y el de la universidad. Déjenme nada más, Sí, lo copio. Este, y si no, o yo lo leo, y cuando se escuche lo vean por Facebook, también puedan tener esa dirección, y se puedan sí, acercar a usted, doctor, porque como le comento, hay pocos profesionales expertos en estos temas que sean confiables y uno de ellos es usted. pues muchas Entonces, gracias. no sé Qué amable. si leerlo o guste que lo lea yo. Yo, bueno, lo puse ya en el chat para los que están aquí. Los dos correos inician igual, que es Sí, O C Barney, es mi nombre, O de Oscar, C de Cruz, Barney, como el dinosaurio morado, O C Barney, arroba Cruz Barney Pérez Cuellar, que es el nombre de mi despacho, Cruz Barney Pérez Cuellar, todo juntito, .com, o bien, más fácil, ocbarney, arroba unam.mx. muy bien, doctor. Muchas gracias. De todos modos, amigos, vamos a anotar los contactos del doctor en los mensajes de la grabación de Facebook para que pues estén, bueno, tengan la información necesaria para poder acercarse a usted, doctor, porque sí, por ahí hay algunos empresarios que tenían algunas dudas y querían acercarse a usted. Con mucho gusto y me permito poner ahí también en el chat, estoy poniendo Sí, la línea del libro de Cruz Miramontes que le recomendaba aquí al compañero, para que puedan entrar directamente. Si pudiera compartirlo en la página de Facebook, pues estaría muy bien. Se llama El Comercio Internacional y la Integración Económica. muy bien, doctor. Muchísimas gracias por compartirlo. La verdad, le comento, hay muchos estudiantes y la verdad, igual, fascinados en lo que nos comparte y escuchar todo lo que nos comenta en el programa de hoy. Ya lo dejo, doctor. Yo sé que el tiempo es muy corto, que tiene muchas cosas que hacer y le vuelvo a dar una nueva invitación para otro programa. Cuando quieran, encantado. Y muchas gracias por la invitación y un placer compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias, doctor. Un honor que tenga una excelente noche. Gracias. Hasta luego. A todos por Gracias. acompañarnos. Vemos el próximo programa de Contexto Empresarial Iberoamérica. Gracias a nuestro equipo de Caficón. Que tengan muy buena noche todos. Muchas gracias.